Estamos hoy acá con Brian Torres, quien es el fundador de Task, ¿verdad? Sí. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, Saludos. gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Task es un proyecto bastante pionero, ¿verdad? Llevas muchos años y no, creo que muchos lo conocen, hemos escuchado mucho de Task, sobre todo, ¿verdad? En el ambiente creativo, pero me gustaría entender de dónde surge, ¿verdad? ¿Cómo llegas a ese proyecto? Pues Task surge en el 2008, Uh-huh. cuando yo termino de estudiar en la Universidad de Arquitectura. Ese es mi trasfondo, yo estudié en la Universidad Politécnica. Okay. Una vez salgo, pues Puerto Rico entra en una crisis, ¿verdad? Económica. Yo quise reinventar un poco la noción tradicional de la oficina de arquitectura. Mi papá era arquitecto. Okay. O sea que mi trasfondo realmente es de conocer cómo operaba una oficina de arquitectura tradicional. Y cuando estoy ya como quien dice, en la calle, ¿verdad? Pues me junto con amigos, colegas que también se están graduando conmigo, que no tienen trabajo, que estaban buscando qué hacer. ¿Esto fue en qué año? En el 2008. Sí. Entonces surgió esta idea de convertirnos en multitaskers. Era cómo llevamos la visión de la arquitectura y el rigor de un proyecto, ¿verdad? De lo que la gente pensaría que es la arquitectura, que es hacer un edificio o algo grande. Sí. Cómo lo llevamos a lo cotidiano, al día a día, a otros aspectos. De ahí surge Tostado, que es mi negocio de alimentos, ¿verdad? Por ese rigor de ver, ¿verdad? Cómo lo podemos llevar al café. Te iba a preguntar, Tostado entonces viene después de Task. Sí. Viene un poquito después. Y cuando tú dices amigos sin trabajo, estamos hablando de diseñadores, estamos hablando de qué tipo de amigos. Bueno, en ese momento éramos arquitectos y diseñadores. En ese momento era Francisco Casablanca, Ricardo Cabezudo, Oscar Ramos y Javier Olmedo. Personas que ahora, ¿verdad?, han despuntado también en sus áreas de diseño industrial, el diseño de iluminación, etcétera. Pero en ese momento era un junta de amigos bajando a la arquitectura formal a un espacio de soluciones. Correcto. Y habilitamos un espacio en Santurce, cerca de la Universidad Sagrado Corazón. Y ahí le llamamos Task. Hicimos eventos de diseño, hicimos exhibiciones de arte, transformábamos el espacio en un taller y hacíamos cocina. El proyecto de Tostado puede ser un ejemplo de lo que Task resuelve. Correcto. O sea, ese fue uno de los primeros proyectos que hiciste con Task. Pues mira, desde el primer día que nos sentamos y queríamos, ¿verdad? Estábamos buscando qué hacer, cómo darle forma al proyecto. Yo decía, tenemos que tener 3 maneras de hacer dinero. En la arquitectura sabemos que toma tiempo, un proyecto tú no cobras todos los días. Haciendo muebles cobramos más regularmente. Vamos a pensar cada mes. Ok. Arquitectura al año. Muebles mensual. Pero si vendemos café, diario. Todos los días. Y por ahí empezamos. Como que negocio. Poco a poco el colectivo, cada uno fue encontrando su nicho, ¿verdad? Y cada cual, unos se fueron a la universidad, otros se fueron a hacer otros proyectos más grandes. Y yo me quedé con la idea de hacer el café. Y en ese momento entonces, en ese mismo espacio, fundó Tostado. Pero, o sea, 3 años después. A nivel de lo que es el trabajo más especializado de Task, Tostado es un gran ejemplo de lo que Task hace, ¿verdad? Correcto. Porque tú diseñaste unos conceptos que son... ¿Cuántos tostados hay ahora? 4. Sí, porque, o sea, cuando uno va a Tostado, ciertamente hay un concepto, ¿verdad? Hay un concepto, hay el uso del espacio, cómo está diseñado, ¿verdad? La experiencia, los muebles, la selección de materiales, el reja, o sea, hay unas características. Entonces, cuéntanos un poco de como que tu visión, de cómo tú mezclas arquitectura, diseño, experiencia para crear conceptos. Pues en ese momento la idea con Tostado, ya, si vamos a hablar de Tostado, pues Tostado, yo quería que la comida fuera hecha from scratch. Yeah. Pues yo quería llevar ese concepto
al mobiliario Ya. y a Pero la ¿sabes experiencia. por qué te pregunto esto? Porque es un gran ejemplo de lo que hace Task. Correcto. Entonces, o sea, y también esto para, ¿verdad? Para el público que nos escucha, cuando tú estás trabajando en un concepto de, ¿verdad? Un concepto para un espacio, un restaurante, una experiencia, ¿de dónde vienen esas ideas? Correcto. Es el proceso de diseño. Sí. Es lo que, pues, uno como arquitecto y diseñador, pues, Sí. busca lograr, ¿no? Uno quiere entender el cliente, uno quiere entender el espacio o el lugar o lo que vamos a hacer, y uno quiere, pues, de alguna manera atar todas estas cosas con una idea que haga sentido. Claro. Y eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y lo llevo haciendo ya por más de 15 años. Brian y yo hemos colaborado también, así que yo sé de primera mano el nivel de pensamiento que le pone a los proyectos. Y yo sé que son cosas muy, ¿verdad? Muy extensas, pero así sí nos puedes dar como en general cómo tú conectas, ¿verdad? El sándwich al espacio. Pues mira, es bien importante entender el proyecto, ¿no? El cliente. Eso es lo primero. Pero también uno como diseñador tiene su bag of tricks, tú sabes. Uno tiene su experiencia, el conocimiento y su manera de atacar los problemas. Y en el diseño, en los problemas, esa es nuestra tarea realmente, encontrar esa solución. Y a mí me gusta buscar la solución más creativa. Y cuando digo más creativa puede sonar sencillo, pero realmente tiene que ver con... Cuando yo, por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer mucho es entender el espacio y el contexto. Sí. Por ejemplo, recientemente trabajé en un proyecto en el Viejo San Juan, que a mí me llevan y me dicen, queremos hacer X cosa aquí, y yo, de entrar al sitio y verlo, además, yo dije, yo lo primero que haría es remover todo lo que hay. Porque el espacio como que lo pide. Y el cliente me dijo, estoy contigo. Vamos, sí. Pero ¿cuánto cuesta? O sea, esas dudas siempre surgen, pero es como, es que hasta que no limpiemos esto y lo veamos en su estado natural, no vamos a poder, yo no te puedo decir realmente cuánto, o qué vamos a hacer, o cuánto te va a costar. Vamos a hacer este primer paso. Y una vez hicimos eso, que vimos la posibilidad y lo que el espacio, orgánicamente, lo que ya el espacio tenía, nos podía atraer al diseño. Pues el espacio fue bien fácil diseñarlo. Claro, y me gusta lo que dices del bag of tricks, porque yo creo que muchas veces, ¿verdad? Estamos como creativos, estamos en espacios de decisión con clientes, ¿verdad? Que necesitan esa guía, o que quizá tienen incertidumbre o están, ¿verdad? Están pensando en costos, están pensando en otro montón de cosas que ellos tienen que resolver, y una persona como tú puede decir, mira, esa visión que tú tienes yo te la puedo hacer con tal material o con tal cosa, ¿verdad? Pienso que es bien útil, ¿verdad? Y la razón por la que personas como tú son tan valiosas en proyectos, porque, por ejemplo, de repente una solución más accesible o más económica también tiene un ángulo de sostenibilidad, por ejemplo. Sí. O tiene otro elemento que le da más valor o más interés al espacio. Mi bag of tricks personal, sí. La sostenibilidad, o como lo queramos definir, es parte. Sí. O sea, y a mí me gusta que los proyectos... Me di cuenta. Y se nota en tostado. Sí, que de alguna manera ese componente, ¿verdad? Me gusta. Pero una pausa ahí, porque yo creo que a veces la gente piensa, sostenibilidad, esto es como algo complicado, caro, y la realidad es que al contrario, porque por ejemplo, un ejemplo es usar materiales encontrados o materiales rescatados, o darle un reuso a algo, ¿verdad? Y eso es un diseño sostenible. Y ser honesto al material. Sí. Sí, muchas veces queremos... no sé, usar químicos o usar productos porque tienen cierta apariencia y piensas que con eso vas a lograr un efecto, pero realmente estás pues, promoviendo una industria de plástico o de químicos. Que no. Estar alerta, tener esa sensibilidad. Sí, algo que yo dentro del bag of tricks, ¿no? Que te puedo decir es que
A mí me gusta, y yo lo digo así a muchos clientes, take out the fat. Nosotros venimos de una generación de arquitectura y de diseño en donde los espacios que tú vas a un espacio y hay o había sobreornamentado o había un tubo expuesto y buscaban cómo taparlo y de repente hacían todas estas fascias y todas estas cosas para tapar un tubo, cuando hoy día esa estética del tubo expuesto o de estos elementos de infraestructura, resolver las acústicas de manera más creativas. Claro. Eso hicimos en Tostado. Y yo consistentemente la repito, ¿no? Y busco, por ejemplo, yo me tomo tiempo en diseñar cómo se va a ver ese tubo, por dónde corren los tubos de una manera que tú no los veas cuando entras al espacio. Claro. O sea, esa sensibilidad, ¿no? Hay veces que uno o la gente, cualquiera puede pensar que eso lo hace el electricista, que eso lo puede hacer cualquiera, pero ahí es donde yo y mi experiencia aporta, tiene un valor. Claro. ¿No? Sé que están en hospitality, ¿verdad? Hospitalidad, restaurante. ¿Qué otras industrias has tocado o qué otras industrias se benefician del trabajo de TAS? Mira, yo te puedo decir que los últimos 10 años me he enfocado en trabajos comerciales y oficinas más que nada. Pero el más reciente, hoteles. Hoteles, sí. Sí, hoteles y restaurantes. ¿Hoteles nuevos, hoteles remodelados o pues hotelitos nuevos? Los hoteles que he trabajado son en edificios existentes. O sea que ahí ya yo entro con proyectos nuevos en edificios existentes. Sí. Eso es lindo. Esos son buenos retos. Y 3 pisos. Ok, son pequeños. 3 a 5 pisos es la escala que yo... que es algo bien importante en la construcción. Eres un contratista. Tú vas poco a poco desarrollándote. O sea, tú no puedes ser un contratista que tu primer proyecto es un edificio de 10 pisos. Porque existen seguros, hay una industria, hay muchos elementos y ética de que tú tienes que ir poco a poco creciendo con la industria y dentro de la industria. Pero por ejemplo, ¿te has llevado? 15 años. Antes, sí. No, más de 15, 2008, voy para 20 años casi, pero por ejemplo, ahora mismo yo puedo hacer un edificio de 3 a 5 pisos con el seguro que yo tengo y ese es mi nicho ahora mismo. Claro. Para yo llegar a edificios más grandes o proyectos más grandes, pues tengo que primero hacer los edificios de 3 y 5 pisos. O sea, y así pues pasan todas las industrias creativas. Realmente tú vas creciendo, tú vas evolucionando y un proyecto te lleva a otro. Las dimensiones de los proyectos. Y, o sea, a nivel de industria, pues sí, hospitalidad, otras industrias o industrias que tengas en la mira que se benefician de este approach, ¿verdad? De este acercamiento de arquitectura y diseño. Bueno, aparte de la del café y la gastronomía, que son industrias que con muchos proyectos que yo he hecho, pues se han impactado, y hemos creado pues, distintas experiencias. Sí. Ahí hay mucho, has hecho mucho ahí. Sí. O sea, yo hago mis negocios tostados, pero también hago otros negocios para otras personas. Exacto. Que por eso yo creo que en ese sentido, el tú tener ese negocio en esa específica categoría le da la confianza a otros. Correcto. De usarte para eso también. Entonces eso es una buena, ¿verdad? Una buena manera de tú aportar desde tu arquitectura y diseño al sector de la gastronomía. Cualquier cliente podría pensar, si él hace tostado, ¿por qué él va a hacer mi negocio? Va a hacer, ¿cómo él lo va a hacer distinto? Que se piensa como competencia. Claro. Y la realidad es que el sombrero de Task es un sombrero bien distinto al de Tostado. O sea, cuando tú estás en Task, estás metido en tu rol de contratista arquitecto y tienes un equipo. ¿Quién compone? Y ya con esto vamos a ir cerrando, pero ¿quién compone el equipo de Task? ¿Verdad? Y con esa pregunta también me gustaría escuchar cómo entonces colaboras con los equipos de los clientes. Porque sé que muchas veces tú eres la cara y tienes un equipo de apoyo que hace investigación, que hace conceptualización y hace un trabajo muy lindo, que no es solo la parte física, sino toda la parte
de presentación, de diseño ¿verdad? Diseño de Sí, bueno, cada proyecto tiene sus componentes. y tiene sus requisitos, ¿no? Uh-huh. A mí, pues muchas veces uno diría, wow, yo quisiera tener el presupuesto para hacer y traer a tal persona, a tal amigo y hacer este gran junte, pero Claro. La mayoría de las veces no es así. Exacto, te uno adapta. busca cómo resolverlo y me adapto. Eso es un colectivo, pero es un colectivo que depende del proyecto, pues tú entras y sales, sacas gente. Y eso es la condición de Puerto Rico, sí. Yo creo que tiene que ver mucho con que nosotros somos una isla y nos conocemos, sí. y cada proyecto uno busca los recursos, claro, y los amigos, ¿no? Amigos y colegas que están en la misma industria. Por ejemplo, yo quiero, que es parte de lo que te quería decir, de lo que ha pasado con Task también. Task, mientras yo voy creciendo, pues Task también se ha ido convirtiendo más. Yo lo veo como en algo más boutique y especializado. Sí. O sea, yo estoy buscando hacer ciertos tipos de proyectos. Claro. Hace 10 años atrás yo le decía que sí a todo lo que venía, porque había un hambre de crear cambios y crear cosas. Pero hoy día yo busco también, analizo quién el proyecto, el cliente, si en verdad es un proyecto que va a crear algo que me llene a mí y que inspire a otras personas. Por ejemplo, ese tipo de proyectos pues me interesan más. Tienes unos criterios bien específicos para sí, porque obviamente eres uno, ¿verdad? Y tienes que ser un poco más selectivo. Y la idea es evolucionar a que Task pueda tener su claro. más personas. Y también más impacto, porque puedes hacer proyectos más contundentes. Y una cosa que quiero resaltar es el modelo. Task es un buen modelo en el sentido de que tienes gente a tu alrededor, entra y sale, pero tú eres la plataforma. En los últimos años, sí, proyectos así que te puedo decir que me los disfruto, me los he disfrutado, ha sido en donde me expongo a colaborar con personas creativas. Sí. Porque hay veces, me ha pasado que estoy en proyectos en donde, podemos ir al principio del 2008, cuando yo empecé Design Build, ese concepto estaba comenzando. Eso de que tú puedes diseñar y construir algo era novel, o sea, así no era antes. Entonces, nos hemos desarrollado en ese nuevo concepto. ¿Y qué pasa? Que un contratista no necesariamente tiene el conocimiento de un arquitecto en términos de diseño, o de poder coger un diseño que viene de una oficina y llevarlo al espacio. Claro. Hay un lenguaje que una persona como yo, con el background de arquitectura y diseño, puede llevar a la construcción. Claro. O sea, yo tengo que saber hablar con el cliente y con el obrero que está aquí 24, ¿sabes? En el field, bajo el sol, y tengo que ser transparente en ese sentido. Eso no viene del mundo de la arquitectura. Los arquitectos tienen momentos que están... Tienen que ir al field, tienen que ir, pero van más de supervisión, van más de esto está virado, esto está derecho, esto tienes que hacer. Sí, que tú no es lo mismo que estar ahí y decir, estar ahí como building con ¿verdad? Diciéndole a los muchachos, mira, hoy esto va a ser hoy, vamos a comprar los materiales, vamos a esto, yo necesito que esto esté pasando para tal día. Pero para tal eso hora. yo creo que viene de la esencia de lo que es el task, ¿verdad? De lo que es el nombre, y te da la oportunidad de tú de primera mano ver oportunidades en el espacio. Sí, yo te voy a dar ejemplos. Cosas que he visto, sí, que te vi. Te voy a dar ejemplos clave. El año pasado hice la tienda Tag Your en el Mall of San Juan. Eso es una tienda que viene un diseño de Singapur. Esto viene en plano, documento. El diseño es de Singapur, la oficina de ellos es en Miami, el ebanista y el woodworker está en Canadá, y yo estoy en Puerto Rico, en el mall, en el site, y esto es reunirnos todas las semanas, y el Caribe no tiene la mejor reputación en términos de construcción, porque pues hay muchas cosas que se atrasan. Estás hablando con estas personas por Zoom y ellos están ahí como que necesito un calendario, necesito fecha, y todo es como tú estás acá como que sí,
No, Interesante. ese tipo de proyectos, pues a este nivel en mi carrera ahora, pues me gusta porque estoy trabajando con personas del mundo entero que me están alimentando a mí Claro. intelectualmente y yo igual a ellos o me da la oportunidad de Pero es demostrarles. interesante porque el modelo de Task baja la arquitectura sin perder la sofisticación, ¿verdad?, del pensamiento y la profundidad del pensamiento de lo que es eso, pero a un nivel de hands-on donde estás aplicando, ¿verdad?, a la realidad del proyecto, a la necesidad del cliente y también con tu experiencia has hablado de temas, ¿verdad?, de presupuesto, de temas de manejo de proyectos, de manejo de agenda, de manejo de otros colegas que están construyendo, el ebanista, el constructor. Entonces, ese modelo no es algo, hay veces que la gente piensa, ay, el contratista. Estos son cosas que tienen mucha inteligencia, mucha creatividad y procesos que ¿verdad? Detrás de la pantalla, tú estás en la computadora creando conceptos, creando presentaciones, creando maquetas, ¿verdad? Y son cosas que a veces el cliente no entiende y no sabe las horas que van en ese pensamiento, ¿verdad? Así que si nos puedes dar algún tipo de conclusión en torno a eso, a los procesos y a cómo todo eso que no se ve, enriquece lo que es el resultado final. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es ver los proyectos que hemos hecho. ¿Nos puedes contar de algunos por de los más ejemplo, recientes, 2 o 3, para que la gente que está con nosotros no se vaya a ver un ejemplo exacto. los ejemplos? 58, la discoteca 58, Sí. eso es un proyecto que la lámpara principal se fabricó en China, fue el primer proyecto, ganó premio de producto del año. Wow. O sea, de ID, de design. Eso fue un proyecto que se colaboró con Cactus, un grupo de Brooklyn y de Brasil que vinieron aquí. O sea, eso es un proyecto que me llamaban y me decían, tal día tiene que estar esto, Claro. porque yo voy para allá y tengo 3 días para armar esto y Claro. el nivel de estrés Y gigante. el arte, o sea, porque yo he estado en esa posición también de colaborar con otros colegas de tu equipo y de fuera del equipo, Exacto. que eso es otro arte, que a veces los clientes no están conscientes de, mira, esta es una persona que tú como arquitecto puedes tener un diálogo de tú a tú con un diseñador de iluminación, con la persona que está conceptualizando la marca, todas las dimensiones para que todo al final quede bien cohesivo. Por ejemplo, materia prima que hicimos recientemente este año, es un proyecto en donde yo me di cuenta que en algún momento yo tenía que hacer cierto tipo de plano y documento que ayudara al cliente a entenderlo todo. Claro. Mucho más literal y específico del resultado final, para correcto, que tuvieran la visión clara. Y que pudieran tomar decisiones rápido para cumplir con unas fechas. Claro. Y que pudiéramos también integrar otras personas al grupo. Claro. Por ejemplo, selección de muebles, materiales. Era como, mira, si tú quieres entregar el proyecto o abrir para tal fecha, sí, tenemos que buscarnos a alguien que venga aquí. Entonces yo dije, la manera más fácil es hacer un mapa, claro, con una leyenda, sí, que tuviese todo identificado en cierta manera, que cualquiera que entre pueda hacerlo. Y esas son las cosas que en arquitectura, tener un set de planos de documentos, obviamente, claro, es lo ideal, ¿verdad? Pero no todo el mundo entiende o puede entender, ese nivel de detalle, porque y 100 hojas. Sí, no es solo el contratista, es Brian sentado en la computadora diseñando. ¿Cómo es que se llaman esos documentos? Los de construcción, documentos sí, de construcción. Los blueprints. Que realmente, o sea, que también lo he visto en tu proceso y son en un trabajo bien detallado, que yo me imagino que no todos los contratistas tienen la capacidad de diseñar a ese nivel. Y también estética, o sea, aplicar la parte estética. Sí, el contratista construye con un plano que le dan. Sí. Que el arquitecto le da. Sí. Cuando tú haces design build, pues tú estás diseñando y construyendo a la vez. Tienes que muchas veces diseñar la manera también en que le comunicas al cliente
con la prisa que tiene el proyecto, Claro. cómo podemos lograr hacer Claro. el proyecto. Y esa materia prima tuvo esa dinámica, ¿no? De poder avanzar. Qué bueno conocer a profundidad porque o sea, hemos escuchado de TAS por muchos años, pero yo estoy segura que muchísima gente no entiende las dimensiones de especialización que van detrás del trabajo, y que eso realmente no es trabajo típico, ¿verdad? De arquitectura, ni de construcción, ni de diseño. Así que es un modelo bien innovador que tenemos en Puerto Rico, y es un modelo que le puede servir a otros colegas del diseño interior, la construcción y la arquitectura, para también evolucionar en esos espacios que están ahora mismo, o sea, todo lo que es gastronomía, hospitalidad, espacios físicos. Yo creo que en Puerto Rico hay mucho espacio de crecimiento, ¿verdad? Sí, definitivamente. Nosotros también, por ejemplo, ahora mismo yo también me estoy moviendo a Owners Rep. Entonces, cuando en ese ambiente, ¿no? Pues podemos ser el consultor directo del cliente para decirle a quién contratar. Ajá. O cómo lograr el proyecto. Claro. Cómo desde el principio. Bien importante. Desde el principio. Eso es bien importante. Trazar una línea o un proceso. Claro, sí. Claro. Decirle, mira, vamos. Claramente, mira, vas a necesitar en este punto este otro diseñador o esta otra persona. Correcto, desde el día uno, porque muchas veces pues, personas compran una propiedad, compran un lote, compran un edificio, entonces necesitan, ok, tengo que sacar un permiso, necesito ingeniero civil, arquitecto, pues entra el arquitecto, te coordina todas estas cosas, pero entonces después está el contratista, y entonces tú como cliente estás trabajando con 10 personas. Con 10 Y tú personas puedes ser versus tener una persona que hace esa parte. Y tienes esa inteligencia y la experiencia. Exacto, ese nicho, pues, más con los hoteles, es donde más me funciona, ¿verdad? Porque son proyectos más complejos, claro, que requieren un nivel de diseño mucho más detallado. Claro. Y yo, desde el día uno, pues que entro, le digo al eres esa cliente, mano derecha para el cliente y le quitas eso de encima, y muchas veces los clientes ¿verdad? Que sepan que eso es algo que a veces algunos lo buscan, otros no saben que lo necesitan. Exactamente. Exacto, así que nada, Brian, con eso yo creo que vamos a tener que cerrar en esta primera parte, pero gracias mil por estar acá. A ti. Lo disfruté mucho. Yo que conocía y conozco a Brian hace tiempo, aprendí, así que me imagino que ustedes también le habrán sacado partido. Y pues esto, nada, el punto de esto es que conozcamos mucho más a profundidad el talento de diseño que hay en Puerto Rico, y en general el talento creativo, y que lo aprovechemos más y le sacamos, ¿verdad? Realmente el valor en todos los sectores de crecimiento del país.